Buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Un día domingo más, donde estaremos estudiando la lección de la escuela dominical. Pero antes de esto, quiero dar gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que Él me ha dado de ser padre. Y con esto también saludar a todos los papás de la iglesia, a todos nuestros hermanos, a nuestro pastor y a todos, y recordar, por supuesto, que no es padre solamente el que procrea, sino que también el que cría. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Tenemos para hoy día la lección Dios nos habla a través de las Escrituras. Y para esto vamos a leer el Salmo 1 y el Salmo 119. Pero antes de dar lectura a esto, les invito a que tengamos un momento de oración. Señor, agradecemos este tiempo que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias a Dios porque a través de ella tú nos enseñas, nos corriges y nos muestras el camino hacia la vida eterna. Queremos, Señor, que en esta mañana, a través de tu palabra, Señor, seamos grandemente bendecidos. Padre, te lo pedimos en los méritos santos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como les decía, el título de la lección, amados hermanos, es Dios nos habla a través de las Escrituras. Vamos a leer el Salmo 1, todo el Salmo, del 1 al versículo 6, y dice así su palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Les invito también, amados hermanos, a leer el Salmo 119, los primeros 11 versículos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y también este mismo salmo, desde el versículo 97 al 104, nos dice: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. El versículo clave para esta oportunidad lo tenemos en el Salmo 119 que acabamos de leer, el versículo 98 que nos dice: Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Hemos leído dos salmos donde nos habla básicamente de la palabra de Dios, de las Escrituras. Ahora podemos hacernos la pregunta: ¿qué significa meditar en las Escrituras? Ambos salmos leídos, mis hermanos, se refieren a meditar en la palabra. Esto quiere decir contemplar en silencio lo que significa y examinar cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Meditar en la palabra implica estar atento o atenta para escuchar
¿Qué nos quiere decir Dios a través de su palabra cada día que abrimos las Escrituras? Conforme escuchamos a Dios, nos preparamos para poner en acción la palabra que Él nos ha dado en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, en esta lección veremos 3 características de la palabra de Dios para nosotros, su pueblo, sus hijos. Primero, podemos decir que la palabra de Dios nos forma. Tal como leíamos en el Salmo 1, este salmo describe los desafíos que el pueblo de Dios, nosotros, sus hijos, podemos encontrar al andar con Él y rechazar los caminos del mundo. La persona que acata las instrucciones de este salmo es alguien que puede considerarse bendecido, lo que se refiere a un estado de ánimo feliz. Yo creo que usted es bendecido, usted es feliz porque lee y entiende y pide al Señor que le bendiga a través de las Escrituras. La palabra de Dios puede producir en nosotros una bendición que estabiliza nuestra vida y nos llama a vivir en un marcado contraste con el mundo. Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, cómo el Señor produce en cada uno de nosotros esa paz que solamente Él sabe darnos. Y eso se produce cuando leemos las Escrituras y cuando el Señor produce en nosotros esa fe que nos hace permanecer en la roca que es Jesucristo. También, amados hermanos, este Salmo 1 describe a la persona bendecida como aquella que elige el estilo de vida correcto. Esta persona que fue llamada por el Señor y entregó su vida a Jesús. También los versículos del 2 al 6 de este Salmo 1 nos explican las diferencias entre los que caminan con Dios y los que viven en pecado. Hay algo muy interesante en el versículo 1. Se da una peligrosa progresión de la advertencia. Veamos, mire. Versículo 1. Primero nos dice andar en consejo de malos. Significa escuchar y prestar atención a las palabras de aquellos que no honran a Dios. Implica dejar que los valores del mundo influyan en el creyente. Luego nos dice estar en camino de pecadores. Esto hace referencia a vivir y a fraternizar con la persona malvada que no respeta la ley de Dios, el que no ha entregado su vida a Cristo, el que solamente ha escuchado de Dios, pero no quiere nada con las Escrituras, ni menos con Dios. Y luego nos dice sentarse con los escarnecedores, o sea, con aquellos que se burlan, que rechazan, ofenden a Dios y sus caminos. En este punto, la persona se siente cómoda tanto con la presencia del pecado como con su forma de enfrentar y llevar la vida. La alternativa piadosa, amados hermanos, a esta progresión es clara. Hermano y hermana, joven, señorita, adolescente, niño, deleítate y encuentra gozo en los mandamientos de Dios. De hecho, el seguidor de Dios debe meditar permanentemente en los mandatos de su ley, la palabra del Señor. Ahora, hay muchas maneras de meditar en la palabra de Dios. Por ejemplo, orando las Escrituras. Cuando usted se presenta al Señor y está en oración, qué lindo es poder recordar esos textos que aprendimos cuando niños o que hemos recordado ahora en nuestra edad adulta y poder reflexionar y orar las Escrituras cuando oramos a nuestro Dios. También podemos meditar en la palabra de Dios cantando las Escrituras en diversas formas de adoración. ¿Cuántas veces cantamos himnos, coros, cierto, que nos hablan de la palabra del Señor y allí también estamos meditando en ella? También podemos meditar en la palabra de Dios, por supuesto, y algo muy importante, participando en el estudio de la palabra. No solamente leyendo, sino que estudiando la palabra, dedicar un tiempo diario para poder entender lo que el Señor quiere hablar en nuestra vida. También meditar en la palabra de Dios, podemos dedicar momentos para reflexionar sobre el significado de la palabra, de lo que hemos leído. Es bueno también estar en silencio y poder pensar y meditar en lo que el Señor habla en nuestra vida a través de su palabra. Entonces, mis hermanos y hermanas, básicamente debemos aplicar la palabra
a nuestra vida cotidiana. En todas nuestras actividades, en todo lo que realicemos, la palabra de Dios debe ser el fundamento en nuestras vidas. Debemos, como hijos de Dios, estar cimentados, fundamentados, basados, consolidados en la palabra del Señor. Las acciones de aquellos que encuentran deleite, agrado y placer en la palabra de Dios producirán en estos la estabilidad, como se ve en el versículo 3, donde se relata, ¿cierto?, que hay un árbol plantado firmemente junto a una fuente de provisión y nutrición constantes. Tal árbol es fuerte y permanecerá fuerte debido a su lugar al lado del río. Esta imagen presenta, amados hermanos, oposición con lo que se dice de los impíos, los burladores de la palabra en el versículo 4 del Salmo 1. Se comparan con la paja menuda, la capa exterior del granito de trigo y otras semillas que es arrastrada por el viento. Esto describe una condición total de inestabilidad y finalmente de destrucción. El impío como tal, él o ella, no podrán permanecer entre el pueblo de Dios, tal como lo dice el versículo 5. Es decir, los impíos perecerán en el juicio de Dios. Sin embargo, los justos son conocidos por Dios, como lo indica el versículo 6. Y sabe, mi hermano o mi hermana, hay algo muy interesante también en este versículo 6, cuando la palabra hebrea que aquí se traduce como conoce, es una forma de iada, una palabra importante que se encuentra a lo largo de toda la Biblia hebrea. Esto habla de un conocimiento personal y a menudo expresa la relación entre el esposo y la esposa. Su uso aquí habla del pacto y la relación de Dios con nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Que nos conozca Dios indica en que actúa en nuestro nombre y a nuestro favor. Gloria a Dios por esto. Nosotros, sus hijos e hijas, conocemos bien sus acciones, las acciones de Dios para con nosotros. Dios actúa para salvarnos, para proveernos, para perdonarnos y bendecirnos. En definitiva, amados hermanos, al andar en el camino de la palabra, somos conocidos por Dios. Qué gran bendición tenemos cada uno de nosotros. Ahora pasamos al segundo punto donde nos indica esta lección que la palabra de Dios nos dirige. Nos entrega dirección para hacer lo que es correcto en esta vida. El Salmo 119 es un pasaje fundamental sobre el valor de la palabra de Dios. Al leerlo, uno encuentra una serie de oraciones sinceras como vivifícame, sálvame, enséñame. Del mismo modo, el salmista muestra un deseo de mantener los mandamientos de Dios y de meditar y deleitarse en ellos. Así como cada uno de nosotros también, allí donde estamos, podemos sentir este mismo deseo de poder obedecer y meditar y deleitarnos en estos mandamientos de la palabra del Señor. En los versículos 1 al 3 hay verbos que expresan una sensación de acción continua. Andan, guardan y buscan. Como hijos de Dios, amados hermanos, debemos responder continuamente a la palabra de Dios y de manera positiva. En los versículos 4 y 5 del Salmo 119, el salmista ora pidiendo ayuda para andar en sus caminos. Tal como cada día nosotros le pedimos al Señor que también nos ayude para permanecer en sus santos caminos. Dios es fiel para darnos la ayuda que necesitamos. Los versículos 6, 7 y 8, aquí se pone énfasis en que debemos conocer la palabra, así como en comprender lo que significa. Aprender básicamente es internalizar, es decir, poner en práctica a través de la obediencia. La palabra nos entrega, amados hermanos, dirección para pensar correctamente. El versículo 9 comienza con una pregunta práctica. ¿Cómo puede una persona joven mantenerse pura? La respuesta
es que viva de acuerdo a los mandatos de la palabra de Dios. Hacer lo correcto entonces es el resultado de pensar correctamente, cultivar los valores y buscar al Señor. El versículo 11 del Salmo 119 también nos ofrece un fuerte consejo sobre cómo debemos prepararnos para los momentos en que la pureza y la santidad son desafiadas. Cuando la Escritura permanece guardada en el corazón del hombre y la mujer, está disponible para proporcionar ayuda en el momento necesario. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros hemos echado mano a la palabra del Señor en esos momentos difíciles? Y el Señor ha traído a nuestra memoria versículos, salmos hermosos que nos reconfortan en ese momento. Al estudiar la palabra con atención, aplicando sus enseñanzas, nos preparamos para mantenernos fuertes en los tiempos buenos y enfrentar los tiempos difíciles en nuestra vida cristiana. Ya llegamos al tercer punto, donde nos dice que la palabra de Dios también nos informa. Hermanos queridos, el punto central de esta lección es el gran principio de que la palabra de Dios habla a las personas. Y la palabra es más que una lista de mandatos y prohibiciones, como dicen algunos que no conocen este bendito evangelio. Nos habla y nos llama a ser y a vivir de una manera muy diferente del mundo que nos rodea. El salmista expresó el valor de la sabiduría divina en este salmo, de los versículos 97 al 100 que leímos al principio. En las Escrituras, la definición de sabiduría incluye la capacidad de entender el mundo circundante y responder de manera recta y piadosa. La sabiduría está en el corazón de una vida consagrada a Dios, tal como se indica en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6. Y el salmista afirma en el versículo 98 de este salmo que está arraigada al amor por la palabra de Dios. El salmista también reconoce que la sabiduría que proviene de la palabra de Dios no es el tipo de sabiduría que tienen sus enemigos. Tampoco es el tipo de sabiduría que una persona tendría simplemente en virtud a ser maestro o anciano, aunque ambos pueden tener esta sabiduría. La sabiduría que se obtiene de la palabra de Dios es única. Trae el discernimiento del bien y del mal. Ayuda al creyente a crecer firme en la justicia y nos guía a la obediencia. Hermanos y hermanas, hoy la palabra todavía enriquece nuestra vida de innumerables maneras, conforme escuchamos sus enseñanzas y acatamos sus preceptos o mandamientos. Al aprender y obedecer la palabra, disfrutamos de sus riquezas como dulce alimento para nuestra vida. Para concluir, todos tenemos la oportunidad de experimentar la belleza de la palabra de Dios. Podemos ministrar consejos a nuestros seres queridos o compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Sin embargo, también debemos dejar que la palabra nos hable y anime nuestra vida espiritual. Difícilmente podremos compartir la dulzura y la hermosura de la palabra de Dios si nuestra vida devocional, por ejemplo, se ha deteriorado. Queridos hermanos y hermanas, hagamos hoy un compromiso de nutrirnos de su amor por la palabra, gustando su dulce sabor todos los días. Que el Señor nos ayude para amar, estudiar su palabra cada día. Que el Señor nos bendiga a través de esto, de esta lección, y les invito que oremos y demos gracias al Señor por lo que hemos estudiado y compartido hoy. Señor, gracias por la enseñanza de hoy. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, Señor. Y te pedimos en esta hora que nos ayudes para poder tener ese amor, Señor, cada día por tu palabra, para poder leerla, para poder escudriñar las Escrituras y poder, Señor, nutrir nuestra vida espiritual cada día, Señor, con esta dulce palabra que trae tanto consuelo, alivio y bienestar a nosotros.
Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas, por la familia, Señor, que hemos compartido en esta mañana esta lección de escuela dominical. Tu bendición sea con cada uno de ellos y gracias te damos, Padre, y pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hasta una nueva oportunidad y decirles solamente que así como yo los extraño a ustedes, yo sé que todos nos extrañamos como congregación, pero ya llegará el momento cuando Dios así lo disponga, que estaremos juntos nuevamente alabando y glorificando el nombre del Señor. Mientras tanto, seguimos haciendo iglesia desde nuestros hogares. Que el Señor les bendiga.